Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Sí amigos, vamos a hablar de Demet Özdemir, una actriz que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo con su talento y carisma. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Can Yaman, ese actor que ha revolucionado la pantalla con su mirada intensa y su presencia magnética. Hoy vamos a adentrarnos en la supuesta demanda de matrimonio de Demet y el secreto que rodea a esta noticia. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy, bueno, los va a sorprender. Así que si aún no son parte de esta gran familia, les invito a darle clic a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. ¿Se han preguntado alguna vez cuánto de lo que vemos en los medios es real y cuánto es puro Hollywood? Pues bien, en el caso de Demet y Can, la línea entre la ficción y la realidad parece volverse cada vez más difusa. Ambos son protagonistas de una de las parejas más populares y mediáticas de Turquía, y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci, traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans. ¿Quién no suspiró con sus escenas? ¿Quién no soñó con que esa chispa que se veía en la ficción fuera también parte de su vida real? Y parece que por un tiempo los rumores apuntaban precisamente a eso. La historia que ha circulado, y que ha mantenido a muchos en vilo, es sobre una supuesta demanda de matrimonio por parte de Demet hacia Can. Imagínense. Una propuesta así, viniendo de ella, sería sin duda un acontecimiento que dejaría a todos con la boca abierta. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente Demet quien tomó la iniciativa de dar este gran paso? ¿O es simplemente parte de una estrategia mediática, una historia inventada para mantener viva la llama de la expectación? Lo primero que debemos considerar es el contexto. Las celebridades, especialmente las de su calibre, viven bajo un escrutinio constante. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado al detalle por la prensa y, por supuesto, por sus seguidores. Y cuando hablamos de relaciones sentimentales, la cosa se pone aún más intensa. Los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can surgieron casi de inmediato después de que la serie terminara. Y aunque ambos han sido bastante reservados al respecto, esa química indudable en pantalla solo alimentaba las especulaciones. Ahora, volviendo a esta supuesta demanda de matrimonio. ¿De dónde viene esta información? Pues, como suele suceder en estos casos, la noticia parece haber brotado de fuentes anónimas, de cercanos a la pareja, de testigos que prefieren mantener el anonimato. Y seamos honestos, cuando escuchamos este tipo de frases, la primera reacción es ser un poco escéptico, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hemos visto historias similares que resultan ser puras invenciones? Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad. Demet Özdemir es una mujer independiente, segura de sí misma y con una personalidad fuerte. No sería nada descabellado pensar que si ella sentía algo profundo por Can Yaman, podría ser ella quien diera el primer paso. Las mujeres también podemos ser las que proponemos matrimonio. Y creo que muchas de nosotras nos sentiríamos empoderadas al hacerlo. La imagen tradicional de que es el hombre quien siempre debe proponer ha quedado un poco atrás, y cada vez más parejas optan por un enfoque más igualitario. Pero, ¿cuál sería el secreto detrás de esta supuesta demanda? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Si la noticia fuera cierta, ¿por qué se mantendría en secreto? ¿Por qué no habría sido un anuncio oficial, una noticia que todos celebramos juntos? Las razones podrían ser muchas. Quizás querían mantener la privacidad en un momento tan importante de sus vidas. Tal vez estaban esperando el momento oportuno para hacerlo público, una vez que todo estuviera más asentado. O tal vez simplemente decidieron que esa era una decisión que les pertenecía solo a ellos, sin la presión de las cámaras y los flashes. Y es que pensemos un poco en la presión que ejercen los medios sobre las relaciones de las celebridades. Cada día hay una nueva noticia, una nueva foto, una nueva especulación. Si Demet hubiera propuesto matrimonio a Can, y la noticia se hubiera filtrado de inmediato, se habrían enfrentado a un bombardeo de preguntas, a un sinfín de análisis y probablemente a una presión tremenda para confirmar o desmentir. Quizás por eso optaron por la discreción. Otro aspecto a considerar es la naturaleza de su relación. Si bien su química en pantalla era innegable y los fans soñaban con que esa relación se hiciera realidad,
hasta donde sabemos, su vínculo siempre ha sido un tanto nebuloso. Han sido vistos juntos. Han compartido momentos, pero nunca han habido declaraciones oficiales contundentes sobre un noviazgo formal. Esto deja un gran espacio para la interpretación y, por supuesto, para los rumores. Ahora aquí viene la parte que creo que más les va a intrigar, el secreto. Si la demanda fue real, ¿por qué se oculta? ¿Qué podría haber motivado a Demet a hacer una propuesta y luego, supuestamente, mantenerlo en secreto? Podríamos especular que hubo algo en la respuesta de Khan, algo que no salió a la luz. O quizás la demanda fue un gesto romántico, pero no fue correspondido de la manera que ella esperaba, y por eso se decidió mantenerlo en silencio para evitar un escándalo o decepciones mayores. También existe la posibilidad de que esta noticia sea, sencillamente, un rumor que ha crecido y se ha distorsionado con el tiempo. En el mundo del espectáculo los rumores son como virus, se propagan rápidamente y a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira. Y con Demet y Khan, la expectación sobre su relación es tan alta que cualquier pequeña chispa puede convertirse en un incendio de especulaciones. Lo cierto es que hasta la fecha, no hay confirmación oficial de que Demet Özdemir haya demandado matrimonio a Can Yaman. Y aunque los fans suspiran por verlos juntos en la vida real, y esta noticia les habría dado una alegría inmensa, debemos ser cautelosos con la información que consumimos. A veces, lo que parece tan real en los titulares, no es más que un truco de los medios para captar nuestra atención. Podríamos pensar en cómo sería esa escena. Demet con su elegancia y determinación, mirando a Khan a los ojos y pidiéndole que se case con ella. Sería un momento épico, sin duda. Y si eso hubiera ocurrido, y luego hubieran decidido mantenerlo en secreto, las razones detrás de esa decisión serían fascinantes. Quizás fue un acto de rebeldía contra la presión mediática, una forma de decir, nuestra vida privada es nuestra, y no se la vamos a entregar a ustedes para que la especulen. Otra hipótesis podría ser que aunque hubo una propuesta, las circunstancias de ese momento no eran las adecuadas para un compromiso formal. Tal vez Khan aún no estaba listo, o quizás ambos sintieron que necesitaban más tiempo para conocerse mejor fuera del ámbito profesional. Las relaciones, especialmente las que nacen de la intensidad de un set de filmación, requieren tiempo y dedicación para florecer en la vida real. Y aquí es donde entra el secreto del que hablamos. Si la noticia fuera cierta, el secreto no sería solo la propuesta en sí, sino también la razón por la cual se mantuvo oculta. Podríamos imaginar que para Demet, haber dado ese paso era algo muy personal y vulnerable, y no quería exponerlo a la opinión pública antes de tener una respuesta clara o antes de sentirse completamente segura. En definitiva, amigos, la supuesta demanda de matrimonio de Demet Özdemir a Can Yaman sigue siendo un gran interrogante. Es una historia que ha capturado la imaginación de muchos, alimentada por el cariño que le tenemos a esta pareja de la ficción. Lo que sí es seguro es que ambos son artistas talentosos que han dejado una marca imborrable en la televisión. Si esta noticia fuera un secreto bien guardado, revelaría una faceta de Demet que quizás no conocemos, una mujer audaz, que no teme tomar las riendas de su vida y de sus emociones. Y si Khan por su parte también ha sido discreto, podría indicar una madurez en la relación, un respeto por la privacidad y una visión a largo plazo que va más allá del brillo efímero de la fama. Pero como siempre debemos recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto entra en el terreno de la especulación. Y en el mundo del entretenimiento, la especulación es el pan de cada día. Lo importante es que tanto Demet como Khan sigan regalándonos grandes actuaciones y que, sea cual sea su camino, lo hagan felices. Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de la supuesta demanda de matrimonio de Demet Özdemir? La verdad es que por ahora, el secreto sigue siendo el secreto. Pero, ¿no es eso lo que hace que todo sea tan intrigante? La posibilidad, la duda, la esperanza, todo se mezcla en una historia que, real o inventada, nos mantiene pegados a la pantalla y a sus vidas. Hemos llegado al final de este fascinante análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones sobre Demet y Khan. Hemos explorado la posibilidad de una demanda de matrimonio, hemos analizado las posibles razones detrás de un secreto y hemos reflexionado sobre la influencia de los medios en la vida de las celebridades. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta noticia es cierta? ¿Qué creen que podría ser el secreto detrás de ella? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así,
No se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto si aún o lo han hecho suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta pronto.